Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en nuestra sesión de hoy. Para este programa les hemos preparado diferentes cápsulas para conocer lo que es el VIH y el SIDA. También hablaremos de lo que es la prueba ELISA, la cual sirve para detectar la presencia del VIH en el organismo. Además, contaremos en el estudio con la presencia de diferentes especialistas que trabajan dando apoyo a personas infectadas. Y lo más importante, conoceremos las diferentes formas de infección por VIH, así como las precauciones que debemos tomar para evitarla. Esto y otras cosas más en nuestra sesión de hoy. Comenzamos. Las enfermedades siempre han provocado temor a la humanidad. Este miedo crece ante enfermedades que son o parecen nuevas, ya que al principio nadie sabe cómo enfrentarlas, protegerse de ellas, ni curar a los que se enferman. El SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una de estas enfermedades, pero si bien nos debe quedar claro que hasta la fecha es una enfermedad incurable y mortal, hoy en día se conocen medicinas que mejoran la calidad de vida de las personas infectadas y de los enfermos de SIDA. El día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Rodríguez Cruz, coordinador de profesionales en el Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA, CONASIDA. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, espero resolver sus dudas. ¿Qué les parece si para saber qué es el SIDA, vemos el siguiente segmento? A la fecha todavía se especula cuál fue el origen de esta enfermedad. Por ser un virus muy semejante al que posee el mono verde de África, se cree que pasó al hombre hace 40 a 100 años, adaptándose a su organismo hasta poder afectarlo. Hubo también quienes pensaban que el SIDA era un castigo divino adquirido por un mal comportamiento y durante mucho tiempo se relacionó con la homosexualidad, la drogadicción y la prostitución. De esta manera, había a quien culpar, convirtiendo al SIDA en un mal de minorías a las que la sociedad todavía considera anormales. En junio de 1981, se detectaron los primeros casos de infección en Los Ángeles, pero es hasta septiembre de 1982 que se reconoce como una nueva enfermedad y se inicia el control para evitar su contagio. Hoy en día, se sabe que el SIDA es una enfermedad incurable y mortal, que es causada por el virus de inmunodeficiencia humana, también conocido como VIH. Este virus entra al organismo y se replica, es decir, se reproduce o multiplica sin que se presenten síntomas por mucho tiempo. Es cuando se dice que una persona es seropositiva, es decir, que tiene el virus pero aún no ha desarrollado la enfermedad. Poco a poco, los virus atacan el sistema natural de defensas, llamado inmunológico, y dejan al organismo expuesto a enfermedades e infecciones que pueden causarle la muerte. Actualmente,
También se sabe que el SIDA no es una enfermedad exclusiva de algunos grupos de personas. Cualquiera puede adquirirla sin importar su raza, religión, edad, sexo, preferencia u orientación sexual. Esto es, para contraer el VIH, no importa quién eres, sino si llevas a cabo alguna conducta de riesgo. ¿Qué les pareció el documental? Interesante, ¿no creen? Cabe mencionar que si bien es necesario saber el origen del VIH en estos días, resulta más importante conocer los medios por los cuales se transmite. Y más importante aún es conocer la forma de protegernos. Antes de continuar, queremos agradecerles todas las cartas que nos han enviado y recordarles nuestros teléfonos para que nos llamen. En las preguntas que nos han llegado, hemos visto una confusión y queremos aclararles cuál es la diferencia entre VIH, ser seropositivo y tener SIDA. ¿Qué les parece si vamos con el asesor al otro lado del estudio? Doctor, adelante por favor. Gracias, René. Qué bueno que se da esta pregunta porque es una de las que más frecuentemente se presenta. Veremos que VIH son las siglas del virus de inmunodeficiencia humana. Es el virus que causa la enfermedad. Ser seropositivo es aquella persona que tiene el virus en su organismo, pero todavía no desarrolla la enfermedad. Puede durar varios años en esta fase sin que todavía se le presente ningún síntoma. Y finalmente, la persona que tiene SIDA es aquella que ya con el virus tiene todos los síntomas de la enfermedad. Bueno, esperamos que con esta explicación haya quedado claro qué es el VIH y la diferencia entre ser seropositivo y tener SIDA. Doctor, ¿qué le parece si damos lectura a otra pregunta? El señor Pedro Jiménez, quien radica en Manzanillo, pregunta, ¿cómo puede saber una persona que tiene SIDA, doctor? Bueno, la persona que tiene SIDA es la persona que va a presentar los signos y los síntomas propios de la enfermedad, pero aquí está la confusión. Si se quiere saber si se tiene SIDA o si se está infectado. Si se está infectado y no se sabe, lo primero que tendría que hacerse es una prueba de detección, entre las cuales está la ELISA, que es una de las más comunes. Y ahí ya veríamos, ¿sí? Se ve primero si la persona está infectada. Si ya se sabe que está infectada, entonces hasta el final vamos a saber cuándo tiene SIDA, cuando ya presenta las manifestaciones propias de la enfermedad. Muy bien. ¿Y cuáles son estas, doctor? Las manifestaciones en el momento de la infección suelen ser muy pocas. Generalmente la persona en esta parte no se da cuenta de que se infectó. Hasta después es cuando vienen las fases ya de la enfermedad, en el que se pueden presentar principalmente, por ejemplo, las enfermedades oportunistas en vías respiratorias, en boca, en piel, etc. ¿Sí? ¿Y qué tan confiable es la prueba de ELISA, doctor? Es mucho. Actualmente en México, bueno, en todas partes del mundo, la prueba de ELISA es una de las más confiables. Existen otras porque puede fallar, siempre puede fallar, pero cuando hay alguna duda, se hacen pruebas confirmatorias, ya sea para saber si la persona realmente es positiva o pudiera haber sido un falso positivo o un falso negativo. Doctor, le agradecemos mucho su explicación, esperamos haber despejado la duda del señor Jiménez. Aquí tenemos otra pregunta muy buena, por cierto, y es la siguiente. ¿Cuándo debe una persona hacerse la prueba de detección del SIDA? Bueno, una persona se puede hacer la prueba de detección del SIDA cuando ha tenido prácticas de riesgo. Cuando ha tenido prácticas de riesgo. Cuando ha tenido prácticas de riesgo. Sí. ¿Cuáles son estas? Las prácticas de riesgo suelen ser varias, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, el tener relaciones sexuales con alguna persona desconocida, sobre todo cuando esta persona, bueno, tiene múltiples parejas, o cuando
en estas relaciones no se utiliza una protección como pudiera ser un condón. Para complementar la respuesta, los invitamos a conocer primero cuáles son las conductas o prácticas de riesgo para adquirir o transmitir el VIH, con la finalidad de reflexionar si en algún momento hemos realizado alguna de ellas. Tu sexualidad tiene muchas posibilidades. Puedes no tener pareja, tener una o varias parejas, estables o esporádicas. Si intuyes riesgo, utiliza siempre preservativos. Acude a él si notas molestias, picores, escozores o aparición de manchas, secreciones o cualquier otro síntoma extraño en tus genitales. 1 o 2 visitas al año a tu médico es la forma de garantizar un control seguro de tu salud sexual. Preocúpate por tu salud sexual y la de tu pareja. Utiliza preservativos y vigila tus órganos genitales. En cuanto adviertas en ellos algo extraño, visita a tu médico. Muy bien, ahora que ya conocemos cuáles son las conductas o prácticas de riesgo, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer, doctor? ¿Podría orientarnos? Claro que sí. Una vez que se han identificado las formas en que se puede infectar una persona con el VIH, es importante reflexionar seriamente sobre la posibilidad que tenemos de hacernos la prueba. Aquí hay que recordar las prácticas de riesgo que hemos tenido. Las prácticas de riesgo, repetimos, son tener relaciones sexuales en las que haya intercambio de fluidos potencialmente contaminados. También una persona, una mujer que está embarazada, si se quiere hacer la prueba porque ha tenido prácticas sexuales en las que se pudiera haber infectado, aquí es importante que se haga la prueba para que esté segura de que no va a infectar a su bebé. Y también la posibilidad de infectarnos cuando entramos en contacto con sangre de otras personas. Esto es muy importante. Una cosa que hay que tomar en consideración es lo que se llama prueba de ventana, periodo de ventana. El periodo de ventana es el periodo que existe desde el momento en el que una persona se infecta hasta que podemos detectar el virus en su sangre. Las pruebas, la experiencia que se tiene nos dice que este periodo puede ser de 3 a 12 semanas, 3 meses, perdón, a 12 semanas, en el que una persona, si se hace la prueba, después de haberse infectado en ese periodo, no va a salir positivo. Es decir, si yo me infecto hoy y mañana me voy a hacer la prueba, saldría negativo. Tendría que esperar hasta que se formen los anticuerpos que se puedan detectar en mi sangre. Por esto se recomienda que cada persona, cuando se quiera hacer la prueba, tendrá que esperar de 8 a 12 semanas después de haber tenido la última práctica de riesgo. Muy bien, doctor. Para saber a fondo qué implicaciones tiene resultados de una prueba, hemos invitado a los siguientes panelistas. El psicólogo Armando Ruiz, que también trabaja en Conacida, bienvenido. Y contamos también con la asistencia de Arturo, quien nos dará su testimonio. Queremos darles la bienvenida. Gracias por estar aquí. Díganos, ¿qué implica el obtener un resultado positivo o cero negativo en la prueba ELISA? Bien, un resultado positivo indica que una persona tiene dentro de su cuerpo el virus de la inmunodeficiencia humana. Esto quiere decir que tiene que tomar un cambio radical en cuanto a ciertos comportamientos para mejorar su calidad de vida y prolongar también su vida misma. Tiene que tener un apoyo tanto de su familia como también de los médicos y una supervisión médica
y también psicológica si es necesario, porque implica una serie de ajustes en el tipo de vida, también evitar todo tipo de perturbaciones como puede ser ingesta de bebidas alcohólicas, el fumar, la comida también debe de ser un cambio, debe ser una comida más digerible, menos contaminada, evitar cualquier tipo de infección que para nosotros podría ser normal, pero para una persona que tiene el virus se puede desencadenar alguna enfermedad, y también evitar la reinfección a través de tomar medidas seguras para no volverse a infectar. Eso le va a prolongar la vida. Un resultado negativo quiere decir que la persona no tiene el virus del SIDA, y eso tampoco implica que está salvado. Mucha gente, hay que hacer hincapié en esto, hay que redundar que las personas, una vez que se hacen la prueba y salen con un resultado negativo, sienten o tienen la percepción de que han sido vacunados y que ya no se van a infectar. Porque son inmunes, Es que son inmunes. No, por el contrario, deben de tomar más conciencia, evitar prácticas de riesgo, y si es necesario, bueno, de acuerdo al periodo de ventana, volverse a repetir la prueba para estar seguros de no tener el VIH. Muy bien. Aquí me gustaría, Sí, doctor, dígame. Perdón, aquí me gustaría agregar una cosa. El que una persona salga con un resultado positivo no implica que ya tenga SIDA. Esto quiere decir que ya tiene el virus, lo puede pasar, se lo puede transmitir a otra persona, pero todavía puede pasar mucho tiempo antes de que desarrolle la enfermedad. Esa es una cosa muy importante, porque las personas, cuando les dicen que ya tiene el virus, piensan que ya se van a morir, y esto no es cierto. Pueden pasar varios años, si se cuidan, pueden pasar varios años hasta que se presente la enfermedad. Muy bien. ¿Y qué importancia tiene el apoyo moral de la familia y de la sociedad para el enfermo, Arturo? Bueno, tiene que ver mucho, porque nosotros en este momento que nos dan un resultado de ser cero positivo, nos provoca miedo, temor, angustia, depresión. Claro. Y en ese momento siente uno que va a ser rechazado por su familia o por los seres queridos que lo rodean a uno, ya sea en su trabajo o los vecinos, pero sí tiene uno ese temor y ese miedo. Es importante que la familia siempre nos esté apoyando, puesto que la familia es el pilar, el cimiento de donde nosotros partimos para seguir a nuestra vida cotidiana. Es importante que también los padres estén bien informados para que puedan saber cómo tratarnos a nosotros como pacientes con VIH, porque es muy importante que la comunicación esté en ellos, entre nosotros, para que podamos salir adelante y seguir superando y llevar una vida tan cual normal como cualquier gente. Y eso a nosotros nos motiva a seguir saliendo adelante, a seguir luchando por la vida. ¿Sí? Muy bien. Bien dicho. ¿Nos podrían explicar las modificaciones que debe adoptar el enfermo durante esto en su vida sexual, en cuanto a su vida sexual? Bien, la persona que ya está infectada, lógicamente va a tener en sus fluidos, en sus líquidos corporales, el virus, y a través de estos los puede transmitir. Entonces es importante que en sus relaciones sexuales se proteja, tanto para no infectar a otra persona como para no reinfectarse él mismo. La protección puede ser a través de varias formas, puede ser a través del uso del condón o de otras formas, por ejemplo, para otras prácticas sexuales, pero también existen prácticas sexuales que no implican el intercambio de los fluidos entre él y su pareja. Por ejemplo, bueno, a nosotros nos han enseñado muchos pacientes nuevas formas de disfrutar la vida sexual, ¿no? Por ejemplo, a través de caricias, de bueno, otras prácticas que no implican precisamente la penetración. Estamos acostumbrados a pensar que la práctica sexual es nada más la práctica de penetración, y no es cierto. La práctica sexual puede ser muy amplia. El chiste es encontrarle el gusto y la forma a nuestras prácticas, y bueno, la situación aquí sería que las personas que tienen el virus deberán de aprender a disfrutar sin el intercambio de los fluidos. Muy bien.
¿Qué nuevos hábitos debe iniciar en su vida y qué tratamientos médicos debe llevar a cabo una persona seropositiva? Bien, depende de la fase en la que se encuentre. Si es una fase temprana de la enfermedad, su vida puede ser casi normal. Casi normal. Puede hacer todo lo que él quiera, puede trabajar, puede ir a hacer deporte, lo que sea. Cuando la enfermedad va avanzando, la enfermedad misma va a ir limitando a la persona. Claro. De todas maneras, es recomendable, por ejemplo, el no dejar de hacer ejercicio. El ejercicio es una situación muy importante que puede estimular el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Nada más que en este ejercicio que tiene que hacer la persona no debe de llegarse al punto de fatiga, ni tampoco debe ser ejercicio de alto impacto. En cuanto a la alimentación, como lo decía el psicólogo, esta persona debe de tener mucho cuidado en cuanto a lo que va a ser sus hábitos alimenticios, ya sea en su higiene. Todos los alimentos deben de estar perfectamente limpios para poder evitar que vaya a llegar una infección a través de los alimentos. Claro. Por supuesto, una alimentación balanceada, que esta deberá de establecerla el médico tratante, puesto que en algunas ocasiones requerimos de que el paciente suba la cantidad, por ejemplo, de proteínas, o que suba en algún momento la cantidad de carbohidratos, de energéticos que necesita el organismo. Entonces, esto de los hábitos es muy importante. Otra situación importante sería también la de los hábitos de higiene. Sus hábitos de higiene son bien importantes, porque a través de la piel o la boca, por ejemplo, también pueden llegar a entrar otro tipo de bichos, ¿no? Que causen otro tipo de enfermedades. Muy bien. ¿Qué cuidados debe tener las personas que conviven de cerca con un seropositivo o con un enfermo de SIDA? ¿Qué cuidados? Bueno, prácticamente lo que primero que tienen que poner es mentalizarse que están conviviendo con una persona igual que ellos. No tienen que temerle, no tienen que tener una cierta distancia. Al contrario, deben de darle apoyo, como ya nos había comentado Arturo. La otra cosa que es importante, bueno, es no compartir, por ejemplo, instrumental personal, por ejemplo, el cepillo de dientes, o ya solamente en fases muy avanzadas de la enfermedad hay líquidos más contaminantes que hay que evitarlos, pero solamente en fases muy avanzadas. En periodos anteriores incluso los utensilios se pueden tomar igualmente, como la vajilla o las cucharas, incluso también la ropa, no hay problema. Muy bien, entonces no existe. Arturo, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues para mí es importante saber hasta dónde yo puedo estar cuidándome para seguir luchando por la vida, y cuidar también a los que me rodean, por supuesto, porque yo no quisiera que a mí me hicieran, yo no quisiera hacer un daño como me lo hicieron a mí también. Al contrario, cada vez que tengo más información y sé cómo poderme cuidar y cómo poder seguir luchando por la vida, voy a seguir luchando cada vez más. Me parece muy bien, Arturo. Agradecemos mucho su participación en este segmento. Y ahora los invitamos a ver a la familia de Doña Magus. ¿Nos acompañan? Vamos a ver. La segunda en importantes áreas geográficas es el SIDA, una enfermedad por ahora incurable, pero que puedes prevenir fácilmente. ¿Tú sabes qué es el SIDA? El SIDA es una enfermedad causada por un virus. ¿Y qué son los virus, no? Los virus
son unos bichitos chiquititos que se meten al cuerpo. Como por ejemplo, como cuando te da gripa. Entonces, ¿a mí me puede dar el SIDA? Quiero felicitar a todas aquellas personas que nos enviaron la siguiente pregunta, ya que aunque no lo crean, es la pregunta de los 64 millones. ¿Cómo puedo protegerme del virus del SIDA? Nuestro asesor está del otro lado del estudio para hablar sobre esto y además mostraremos algunas formas de protección. Vamos con él. Adelante, doctor. Las prácticas de sexo seguro y sexo protegido son otra de las recomendaciones para no infectarnos. Las prácticas de sexo seguro es cuando una persona no tiene relaciones en las que haya intercambio de fluidos. Las prácticas de sexo protegido es como cuando usamos el condón, es decir, que estamos poniendo una barrera para tener una relación. ¿Sí? Para el uso del condón es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que esté en buen estado. Para esto nada más comprobamos fecha de caducidad y que el paquete no haya sido abierto. Lo vamos a abrir y lo sacamos. Si nos fijamos, también aquí tiene una bolsita más pequeñita que es el receptáculo en el que se va a almacenar el semen una vez que se dé la eyaculación. Lo presionamos para que no quede aire y lo vamos a colocar sobre el pene erecto. Lo desplazamos en esta forma hasta la base del pene. Viene la penetración y después la eyaculación. Después de la eyaculación viene la flacidez del pene. El pene se afloja otra vez y lo que hay que evitar es que el condón se quede adentro, por lo que se recomienda salirse antes de que el pene llegue a su flacidez total. Si el pene rápidamente queda flácido, lo que hay que hacer para evitar que el condón se quede es salirse, pero deteniendo el condón. ¿Sí? Es decir, lo podemos tomar de esta forma o de esta, como cada quien se acomode, y salirse, retirarse de la vagina. Una vez que hemos terminado con el condón, parece que ya no tendríamos ningún problema, ¿sí? Pero lo que tendríamos que hacer es hacerle un nudito y a la basura. Esto es con el fin de que nadie que lo pudiera encontrar, por ejemplo, los niños pepenadores en la calle, lo pudiera utilizar como un globito. Y bien, amigos y amigas, ahora ya sabemos qué es el VIH y el SIDA. También sabemos que esta última es una enfermedad incurable y mortal y que se puede transmitir por vía sexual, sanguínea y perinatal, es decir, de madre a hijo. Pero lo más importante es que hemos visto de qué manera podemos evitar la infección del VIH. En este momento están apareciendo en la pantalla las direcciones y teléfonos de estas instituciones en el área metropolitana e interior de la República Mexicana. Esperamos en nuestra siguiente sesión de asesoría. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.